el cambio climático ya es algo que está afectando a las organizaciones y que está viéndose como un elemento que puede amenazar al desempeño de las organizaciones. ¿Ok? Entonces, a pesar de que no es ISO 14001, a pesar de que hablamos de un sistema de gestión de la calidad, el cambio climático sí es un factor que puede afectar el desempeño y propósito de mi organización. ¿Ok? Puede afectar el desempeño de trabajadores, el desempeño del producto, el desempeño de la maquinaria y equipo que estoy utilizando. Ujú. Entonces, hoy en día, ustedes debieron de haber analizado, debieron de haber ya incluido este cambio climático dentro de su análisis del contexto de la organización. Como bien lo mencionaba, no es obligatorio, también depende de la organización y de si en su contexto realmente existe o no este cambio climático, ¿ok? Y si realmente les afecta. Ujú. Entonces, pues ese cambio climático es importante de considerar. ¿De acuerdo? Adelante, Claudia, por favor. También se puede ingresar lo que es ahora la escasez de agua que se está dando en muchos estados de México en general, Ujú. Es parte sobre de, todo en parte es del par- cambio climático. Ah, exactamente, ok. es parte del cambio climático. Hablando no solamente de la temperatura, ¿no? Sino también de todos los efectos colaterales que este está, pues, gestionando, ¿no? Hoy en día, pues, como lo comentas, ¿no? Uno de los más importantes es la escasez del agua. Ujú. En algunas empresas, el hecho de que no haya agua, pues es crítico, ¿no? Debido a que su proceso lleva agua. Entonces, ¿qué va a pasar futuramente si no consideramos ese tipo de amenazas? Ujú. Hay que considerar entonces que este propósito o el propósito del cambio climático al momento de que la norma ISO lo emite es con la finalidad de que las organizaciones empiecen a concientizar de que el agotamiento del recurso natural es algo que pues realmente nos va a afectar a un futuro no muy lejano, ¿no? Yo diría incluso. Me atrevo a decir que realmente no estamos muy lejos ya de algo un poco crítico. Ujú. Entonces, todos esos efectos colaterales que tiene el cambio climático, pues también puede afectar al desempeño y propósito de la organización. ¿Ok? Adelante, Ari, por favor. Una duda, ¿cómo nosotros como auditores podemos, o sea, yo entiendo que la empresa me va a decir, no me aplica a mí el ámbito, pues, del cuidado ambiental, pero ¿cómo podemos evaluar eso de que a lo mejor y nosotros decimos, sí, sí te aplica por esto y esto, y ellos siguen necios con eso, de que no? Ok, muy bien. Tú como auditor debes de comprender también, como lo comento, mucho acerca del contexto en el cual tú vas a auditar. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, como especialistas, nos desarrollamos en un ámbito en el cual debemos de conocer acerca de la empresa a la cual estoy auditando. La ubicación geográfica, la empresa, el giro, los clientes, los requisitos legales que le aplican a esta empresa, entre, bueno, muchos otros más elementos, ¿no? Entonces hablamos de una preparación que debemos de tener sobre el giro de la empresa a la cual yo voy a estar auditando. Por ejemplo, hay muchas empresas que trabajan, por así hablarlo, con temperaturas extremas, ya sean tanto frías como calientes. Y pues yo, auditor, debido a que me desarrollé y me especialicé en ese sector, sé que a esa empresa le aplica un requisito legal que tiene que ver con la parte del trabajo en temperaturas, ¿no? O a ciertas temperaturas. ¿Ok? Entonces, ese es un requisito legal que le aplica a la organización y que quieran o no, se ve afectado por el cambio climático. Porque a lo mejor conozco que en la región donde se está desempeñando esta empresa es una región que es muy cálida, ¿no? Entonces, la región es cálida y aumentale la parte del trabajo con temperaturas extremas altas, pues quiere decir que pues se va a ver un poco afectado el desempeño incluso de los trabajadores, ¿no? Yo apenas le preguntaba a un cliente, le decía, oye, ¿tú consideras que tus trabajadores
se ven afectados por esto del cambio climático fue aquí en Toluca incluso, ¿no? Uno como persona, ¿no? De Toluca o como un residente de aquí en Toluca, se da cuenta de que el cambio climático está siendo real en Toluca, pues esto quiere decir que realmente va a afectar también a la gente que vive en Toluca, ¿no? Y afectar en el sentido del desempeño que ellos puedan dar al momento de estar trabajando, al momento de estar desempeñando alguna actividad dentro de una empresa. Ujú. Entonces yo como auditor, ese por simple lógica, sé que nos aplica aquí en Toluca porque es algo que ha estado sucediendo. ¿Ok? En algunos otros casos, el cambio climático me ha tocado ver también que por temperaturas, en algunos casos, en específico con laboratorios, por ejemplo, ellos deben de tener su temperatura muy controlada. Ujú. Y a lo mejor la infraestructura que tienen hoy en día no les permite meter varios aires acondicionados para mantener una temperatura controlada. Ujú. Entonces, ahí está afectando directamente a lo que es el proceso en específico. Ujú. Entonces, como te digo, depende mucho de cómo vayas desarrollándote tú como auditor y de cómo se trate o de qué trate la empresa a la cual estás auditando. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Por nada, Dari. Muy bien. Entonces, el cambio climático es algo que realmente ya es algo real, es algo que debemos de estar considerando. Como lo comento, hay empresas que pueden justificarte que no les aplica, pero realmente son pocas las que pueden hacerlo. Son regiones donde a lo mejor el cambio climático no ha sido tan significativo como en algunos otros lados. ¿Ok? Adelante, Omar. Es, es una duda respecto, por ejemplo, un FODA. ¿Tiene alguna vigencia o en caso de una recertificación hay que volver a presentarlo? Ok, ¿Cómo aplica en ese sentido? ok. El FODA teóricamente sí tiene una vigencia. ¿Por qué? Hay una palabra muy importante que viene aquí que se llama realizar el seguimiento y revisión de la información. ¿Ok? La organización aquí determina cuál o cuándo se va a realizar el seguimiento a esta información. Como lo comentábamos hace rato. Ok, ya me plasmaste tu análisis FODA, ya está tu documento plasmado. Ahora, todas las debilidades que tú marcaste deben de ser atendidas, ¿ok? Para esto tú tomas acciones. Ujú. Cuando tú tomas acciones, normalmente se deben de plasmar fechas compromiso en las cuales se pretende que las acciones ya estén cerradas, responsables, la acción que se va a tomar, en general se toma pues todo, ¿no? Todo un plan de acción. Una vez que tú ya cerraste tu plan de acción, en teoría la debilidad que tú atendiste o que tú confrontaste con tu plan de acción ya no debe de ser debilidad, debe de ser una fortaleza o debe de eliminarse. ¿Ok? Entonces, cuando ese cambio surge, si yo al año que entra llego a tu empresa, supongamos que el día de hoy tenemos una auditoría, ¿no? Te presento o me presentas tu análisis FODA, lo revisamos, veo que tienes unas debilidades, fortalezas, tus planes de acción. Ok, el año que entra yo llego a tu empresa y resulta que sigues teniendo las mismas debilidades que el año pasado. Quiere decir que no hubo un seguimiento o quiere decir que a lo mejor las acciones que tomaste no fueron correctas o quiere decir que algo está pasando, ¿no? Porque la idea es que entonces no hay un seguimiento, o bueno, si yo así lo reviso como auditor, yo diría, no hay un seguimiento porque esas debilidades siguen siendo hoy en día tus debilidades cuando ya no deberían serlo. Cuando tú gestionaste el cambio, a lo mejor surgieron nuevas debilidades y eso es válido. Ujú. Siempre que gestionas el cambio, siempre que gestionas un movimiento dentro de la organización, puede surgir una nueva debilidad, pero deben de estar rotando, ¿ok? No debe de ser la misma debilidad que hace un año. Entonces, yo como auditor le sugiero que por lo menos una vez al año le demos una revisada a esos elementos determinados en el análisis FOD. No existe nada Ok, escrito en particular, así como tal
La vigencia es de un año, lo debes de actualizar en un año. La organización lo define. No tiene mucho que me tocó una empresa que decía que su vigencia era de 5 años. Y yo le decía, ok, entonces 5 años vas a ser débil en lo mismo. Y pues ahí es donde me dieron la razón. Me dijeron, no, pues no, se supone que hoy en día ya no es una debilidad esto. Y le digo, entonces tu análisis no está siendo actualizado, no hay seguimiento al análisis o qué está pasando. Ujú. Entonces, se sugiere que por lo menos una vez al año le demos revisión. Ustedes como organización definen cada cuándo le dan la revisión, pero para ser objetivos y para que realmente sea algo que les sirva a ustedes como organización, por lo menos una vez al año tiene que ser. ¿De acuerdo? Entendido, te agradezco tu respuesta. ¿No? Con gusto, Mar. Muy bien. Antes de continuar, ¿alguna otra pregunta que tengamos acerca del contexto de la organización? ¿Queda clara esta parte de factores internos, externos, esta parte del cambio climático, esta parte del seguimiento? ¿Todo queda claro?